اللهم صل على محمد وآل محمد. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso, la paz de Dios sea con todos sus profetas, desde Adán hasta Muhammad, salawatullah wa salamuhu alayhim ajma'in. Estamos hablando de la historia del profeta. Resumidamente, llegamos después de su nacimiento y después de haberse criado, educado, digamos, con Halima Sa'diyya en Badia Bani Sa'd, en el desierto, donde aprendió la elocuencia del idioma árabe, donde fue amamantado y donde comenzó, digamos, a educarse en su estado de huérfano, ya que se tuvo que alejar de su madre durante estos años, y sumado al tema de la muerte de su padre cuando era aún un niño o un feto, digamos, algunas narraciones aparece que estaba aún en el vientre de la madre cuando falleció su padre. La etapa de su niñez, él pasa junto con su abuelo Abdul Muttalib. Una vez que muere su madre a los 6 años, cuando lo recibe nuevamente después de estar 5 años con Halima Sa'diyya, al otro año fallece su madre y pasa bajo la protección de su abuelo Abdul Muttalib, que por tantas cuestiones milagrosas que había visto de este niño, por tantas bendiciones y favores de Dios, hay una frase famosa de Abdul Muttalib que dice: Inna li ibni hadha la sha'nan lima tu'ussima fihi min al-barakati allati rafaqathu mundu wiladatihi. Dice, este hijo mío, y entre los árabes a los nietos también se lo llama hijo, tiene una gran posición, o tendrá una gran posición, tiene una gran, digamos, como una gran cuestión en su personalidad, digamos, en su ser, en su historia, por todos los favores y todas las bendiciones que hemos visto que acompañaron a su nacimiento. Su abuelo al mismo tiempo muere cuando el profeta tiene 8 años. Y ahora es importante ver un poco cómo las grandes personalidades, Dios se encarga de su cuidado, su protección y de su guía de una forma muy especial. La escuela de educación de los grandes hombres, de las personalidades que de alguna forma serán modelos para los hombres, siempre tienen ciertas particularidades. Si vemos, por ejemplo, en el Corán cuando se habla de la historia de Moisés, desde que nació ya Dios tenía un plan para él y lo ha educado en una escuela en donde tuvo que alejarse de su madre cuando lo tira al río, que después lo recibe la familia de Faraón, que se educa en la casa de Faraón. Todas esas historias que de alguna manera hacen de la filosofía de las desgracias una escuela para forjar hombres como los profetas. El profeta Muhammad nace ya sin padre, se aleja de su madre en su niñez, en sus primeros años, luego regresa con su madre y muere su madre, luego está bajo la protección de su abuelo y a los 2 años muere su abuelo, luego pasa a la protección de Abu Talib, que Abu Talib fue su tío, el padre del imam Ali también, y que fue, digamos, el mejor protector del profeta después de su abuelo y el mejor defensor del profeta durante su profecía. Abu Talib fue quien realmente ha mostrado a través de sus posturas una valentía en cuanto a la defensa del Islam y del profeta. Luego viene la etapa de la adolescencia y la juventud. El profeta Muhammad se había alejado de todo tipo de incredulidad, de todo tipo de idolatría. Él vivía una cultura personal frente a la cultura que reinaba la Meca preislámica. Él nunca había, digamos, entrado como un miembro más de esa comunidad o de esa sociedad que vivía la incredulidad como la cultura gobernante. Éticamente hablando, tenía una moral impecable frente a la decadencia moral que existía en su época, entre los jóvenes y entre las personas en general. De hecho, el sobrenombre que se le había puesto durante su juventud era As-Sadiq al-Amin, el veraz y el confiable. La gente confiaba en el profeta. Si alguien viajaba, dejaban, por ejemplo,
sus pertenencias en manos del profeta para que las cuide. Era famoso por su entereza moral y por su sanidad en cuanto a sus dichos, a sus palabras, hasta llegar a los 40 años, que con los 40 años comienza ya la etapa de su profetado, de su, digamos, de su mensaje. A los 40 años el profeta es elegido por Dios como el sello de la profecía. A los 40 años se aparece Gabriel. Él durante su juventud, durante muchos años acostumbraba a ir a lo que llaman Gar Hira, o la gruta de Hira, en Meca, en una montaña que hasta hoy se la puede visitar. Está el lugar en donde el profeta, digamos, iba a meditar y a reflexionar y a adorar a Dios y a encontrarse con su Creador. Ahí aparece por primera vez Gabriel con las primeras aleyas, en donde dice Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, lee en el nombre de tu Señor que todo lo creó. Y ahí comienza obviamente una nueva etapa en la Meca preislámica, que hasta ese momento obviamente era preislámica, y a partir de la venida del profeta se va a transformar en esta nueva dimensión, digamos, que el Islam va a ser parte en algunos miembros de esa comunidad y luego va a comenzar a expandirse como se hizo hasta el final. Entonces, con 40 años, el profeta se transforma en un enviado de Dios, en el mensajero de Dios, a Rasulullah. La revelación del Corán comienza justamente ahí, y con eso empieza una nueva etapa en la vida del profeta, ya que hasta el momento solo lo acompañaba, digamos, el favor de Dios y la bendición de Dios desde lejos, podríamos decir, o sea, no oficialmente como profeta. Sí era una introducción, digamos, unos pasos preliminares para lograr ser enviado de Dios, pero oficialmente con 40 años se presenta Dios ante el profeta para decirle que tú eres mensajero de Dios y para cargar sobre sus hombros la responsabilidad de la difusión de su mensaje. Durante 3 años, digamos, hay una etapa de misión secreta, podríamos decir, o sea, todavía no se le había dado la orden de difundir el Islam abiertamente, públicamente, entonces él solo comenzó a mostrar su misión y a difundir su mensaje a algunas personas. La primera mujer que aceptó su mensaje fue Khadija, la que posteriormente va a ser su esposa, y el primer hombre, Ali ibn Abi Talib, el imam Ali alayhi salam, y durante esos 3 años 40 personas tuvieron fe en su mensaje, y es, digamos, como el núcleo principal de los primeros días del Islam. Él se dedicó a educar a estas personas y a enseñarles la revelación. Entonces, con esto comienza la primera etapa de la historia del Islam, la misión, como dijimos, secreta del profeta, en donde 40 personas eligieron seguir su mensaje. Luego de 3 años, Dios da la orden a través de una ley coránica, de la revelación, de hacer su misión, digamos, su difusión abierta a sus allegados, cuando dice وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ, que difunda su mensaje, digamos, a los más cercanos, a su familia, digamos, en donde él presenta ya oficialmente ante su familia su mensaje y se presenta como profeta, y luego se hace la etapa pública de la invitación al Islam, o sea que ya públicamente abre las puertas del Islam a todas las personas que acompañaban esa etapa histórica en la Meca, por lo menos en su zona. En la próxima vamos a hablar un poco de cuál fue la reacción de Quraysh, que eran, digamos, este grupo que de alguna manera tenía el control económico y político de la zona. Esta tribu, este clan, o esta tribu, mejor dicho, la tribu de Quraysh, que de alguna manera representaban el verdadero poder de esa época ante el poder que va a aparecer con la presencia del profeta Muhammad y con la venida del Islam. Alhamdulillah Rabbil Alamin.